Hola María. Hola Richard. Bueno, ahí ya se escucha bien. Se escucha bárbaro. Bien. Ahí ya puedo dar acceso a todos. Ya me sale para admitir a todos. Hay 9 personas esperando en la sala. ¿Sabés que el logo de Erpla se ve como espejado para el otro lado? ¿Sí? Como que se ve, ¿entendés? En vez de así, la lectura se ve como así, para el otro lado. Si querés Ah, sacarlo, sino directamente, para que dale, no pierdas tiempo. no hay problema. Dame un segundito, hacemos así. École. Ahí está. ¿Cómo andás? Bueno, ¿le damos acceso a la gente? Dale, ahí le doy acceso. Dale. A ver aquí. Ahí le doy acceso a todos. Hola, hola, hola. Buenas tardes. Sean todos bienvenidos. Qué alegría poder estar hoy con ustedes. Seguimos admitiendo. ¿Se escucha bien? Ahí las personas que van ingresando, por favor, si me pueden confirmar, si se escucha bien. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, se escucha bien. Muchas gracias, Jorge. ¿Cómo andás, Richard? ¿Bien? Todo bien, por suerte. Gracias por preguntar. Qué bueno, qué bueno. Bueno, eh, esta charla va a ser una charla, como va a ser corta de tiempo, vamos a iniciar, digamos, pasado unos 5 minutitos, esperando que las personas se vayan conectando. Y mientras, por ahí, no sé si me gustaría presentarles a Ángeles, que está aquí acompañándonos hoy. Bueno, no sé, Ángeles, si quisieras comentarle qué función cumples en la empresa, por ahí un poco de tu historia. Bueno, hola, bienvenidos. Bienvenidos a todos. Gracias por sumarse al primer encuentro técnico virtual que estamos brindando con el ingeniero Richard. Así que estamos muy contentos de que se hayan sumado a este ciclo, que la verdad es muy interesante. Richard tiene mucha experiencia, tiene mucho conocimiento para compartir, así que les sugiero quedarse hasta el final porque les va a gustar mucho. Sí, igual la charla, muchas gracias, Ángeles. La charla va a ser súper corta, digamos, vamos a intentar de hacerla lo más concisa posible. Y la idea es, bueno, poder compartir un rato, conocimientos, aprender entre todos. También, si por ahí queremos también que sepan que estas charlas van a ser mensual, o sea que si hay temas que quedan pendientes por resolver en esta capacitación, las iremos hablando un poquito más adelante. Esta capacitación estamos comenzando desde lo más básico posible para por ahí las personas, como entendemos que tienen, digamos, diferentes niveles, poder ir adecuándonos hasta llegar a, bueno, aplicaciones de los cables. Vamos a ver también cómo se componen esos cables en sí. Eh, Hoy vamos a hablar un poco de las normativas. Entonces, eso, por una parte, me parece que va a estar bueno tener un seguimiento a las personas que pudieron ingresar hoy. Bueno, ojalá puedan continuar con este recorrido junto a nosotros. Y la verdad esperamos que esta capacitación sea de su agrado, ya sea para poder repasar conocimientos, afianzarlos, o también por ahí si hay algunas personas o estudiantes que lo están viendo por primera vez, bueno, que se lleven alguna idea importante de esta charla hoy. Exactamente. Bueno, lo ideal sería que escuchemos el encuentro, que escuchemos la charla y al final, si queda tiempo, que puedan hacer unas preguntas, más que nada para aprovechar todo el tiempo, los 50 minutos en, bueno, avanzar con la presentación y que no se pierdan de nada. Bien. ¿Y qué pasa entonces, Ángeles, si queda alguna pregunta por ahí que no da tiempo a responder en esta capacitación? ¿Qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es, en el próximo encuentro, ya traerles la respuesta a esa pregunta que nosotros vamos a anotar y estaríamos, bueno, brindándoles esa respuesta ya el próximo mes, en el segundo encuentro.
Perfecto, perfecto. O sea que todas las preguntas van a ser respondidas ya sea en esta o en la próxima capacitación, así que nosotros esperamos, bueno, que estén todos atentos, ¿no? A esa próxima capacitación que nosotros vamos a brindar. Bueno, ya pasaron los 5 minutos, vamos a dar inicio el día de hoy a esta presentación. Ahí ya empecé a compartir, por favor avísenme si lo ven todo bien, si está ok. Pueden usar el chat de Google, de Google Meet para poder dialogar. Por ahí voy haciendo algunas consultas, podemos ir debatiendo por ese medio. Bueno, lo que vamos a hablar hoy es un poco sobre la normativa, ¿no? La normativa, vamos a enfocarnos en la AEA. ¿Quién pone las reglas? O sea, cómo se distribuye esa normativa, cómo reconocer los cables. El temario sería el siguiente, que es el alcance de la reglamentación, también algunos sellos que tenemos que saber reconocer cuando vamos a comprar un cable, que son los sellos de IRAM, o si es en el caso de equipamiento eléctrico IQC, puede ser. Estos son los entes que certifican, ¿no? Las certificadoras. Vamos a hablar también sobre el logo de seguridad eléctrica, que está a cargo de la Secretaría de Comercio, identificación de conductores, el rol de las asociaciones eléctricas y también resguardo técnico. Por ahí los últimos 2 puntos van a ser un poco más ágiles, quizás les empiezo a hacer un poco de consultas sobre su experiencia en base a estas asociaciones o ya sea el resguardo técnico. Y bueno, con eso concluiríamos el temario de hoy. Ok, entonces, para responder la primera pregunta, que sería, ¿qué es la EA y cuál es su alcance en la reglamentación? Yo quise traerles primero un poco de la historia de la EA. En su historia tenemos a este personaje que se llama Jorge, bueno, se llamaba Jorge Newbery. Y la verdad que a mí, yo les quiero decir la verdad, me sorprendió muchísimo porque esta persona, si yo pudiera decir, o sea, que existe un superhéroe, ¿no? Como los de cómic, los de Marvel, esta persona sería lo más parecido a un superhéroe en la vida real que pudo existir. Jorge, su padre era estadounidense y su madre era argentina. Él en su juventud pudo ir a Estados Unidos, vio algunas grandes construcciones, o sea, se maravilló, empezó a estudiar ingeniería y en esos estudios también hubo un dato que me pareció sorprendente y es que estudió con Thomas Alva Edison. O sea, imagínense en quién tenía de tutor Jorge, que pudo desarrollar todo su potencial, despertó todas esas ganas de aprender que tenía, y bueno, en base a eso, Jorge no solamente desarrolló lo que es la ingeniería, él fue ingeniero, electricista, y también fue profesor, o sea, tuvo diferentes tipos de actividades, era boxeador, era esgrimista, automovilista, era aviador, o sea, un montón de cosas que a mí en su historia me pareció súper increíble. La verdad es que si ustedes tienen un tiempo de poder en YouTube buscar la historia de Jorge Newbery, escúchenla, la verdad que me parece una persona eh, de admirar. Bueno, en el año 1913, esta persona se juntó con otros ingenieros, estaban promoviendo lo que era la seguridad eléctrica, y en eso se juntaron estas personas y crearon lo que hoy se conoce como la AEA. La AEA es prácticamente una organización sin fines de lucro, ¿no? Que actualmente está conformada por una junta directiva de 18 personas. Bien, la EA generalmente cuando va a hacer algún cambio en la reglamentación, no es que simplemente se reúnen, hacen el cambio y ya no, existe también una estructura que la EA cumple para hacer esos cambios. Por ejemplo, si hay algo que cambiar en alguna de estas reglamentaciones porque se actualizó, ya sea que hay muchos aire acondicionados inverter o otras cosas, bueno, ¿qué hacen? Los ingenieros se reúnen, hacen lo que sería los cálculos, hacen un levantamiento, se lleva a la junta, a la comisión directiva.
esa comisión directiva después lo que hace es, bueno, mostrarle esos cambios a los demás miembros. Luego de allí hacen como, hacen entre asociaciones, lo que son universidades, comparten esos cambios y luego de allí, si son aceptados, digamos, por el resto de personas en la publicación pública, ahí se implementan en la próxima reglamentación. Entonces, en conclusión, bueno, la EA dentro de sus funciones tiene la función de fomentar, de normalizar, de proteger y de certificar. Entonces, este ente es un ente que regula lo que son las instalaciones, ¿bien? Como tal. Ok, entonces, si nosotros estamos hablando de la EA específicamente, tenemos que saber que la más popular, digamos, entre todas las reglamentaciones sería la 90364. Bueno, entonces, nosotros cuando estamos haciendo alguna instalación para poder aplicar este tipo de normativa, tenemos que tener en cuenta en dónde comienza nuestro juego, ¿no? O sea, nuestro peritaje profesional, desde dónde es mi responsabilidad o dónde es responsabilidad de la distribuidora eléctrica en este caso. Entonces, en esta imagen que yo les traje, ahí tenemos lo que es en la parte derecha, tenemos la vivienda o el domicilio, y en la parte izquierda tenemos lo que es la distribución eléctrica, ya sea de Nor, ya sea de Sur, o la distribuidora, en este caso X, ¿no? La que está en su provincia. Bien, entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cuando hablamos de la responsabilidad de la distribuidora, la EA tiene una normativa que es la 95-150. Después, cuando hablamos desde la parte del hogar, tenemos la 90-364. O sea, cuando hablamos de la parte de izquierda, la parte derecha, que es la parte del hogar, bueno, ya ahí el profesional es donde tiene que hacer toda la instalación y asegurarse de que cumpla con toda la normativa. Pero una de las preguntas que pude ver en varios foros era, bueno, ¿dónde comienza eso, no? O sea, ¿dónde se inicializa esa línea entre que el profesional se tiene que hacer responsable o se tiene que hacer responsable, en este caso, la distribuidora eléctrica, ¿no? Bien, entonces, acá lo que nos dice la reglamentación es que la responsabilidad del instalador electricista comienza en los bornes de entrada del primer dispositivo de corte del tablero principal. ¿Bien? O sea, de ahí para abajo, todo es responsabilidad del electricista. O sea, ya los que mencionamos hace un rato, las canalizaciones, la puesta a tierra, las protecciones. O sea, ahí es donde nosotros ya tenemos que empezar a tener una idea de, bueno, si estoy haciendo una instalación, ¿desde dónde soy yo responsable profesionalmente? Ok. Para avanzar un poco, entonces, en la estructura de esta misma reglamentación, podríamos hacer una analogía, ¿no? De un edificio donde tenemos el edificio y no solamente esta reglamentación se compone en una sola norma, sino que se divide en varias etapas o capas. La primera sería, si nosotros seguimos esta analogía, tendríamos los cimientos, que sería, si nosotros leemos la reglamentación, sería, bueno, la EA 90364, pero viene la parte 1, la parte 2 y la parte 3. ¿De qué nos habla esa parte? Bueno, nos habla de los principios fundamentales, las definiciones, las características generales del entorno. Aquí en esta parte ya va abriendo el terreno al profesional y le va enseñando lo que son las nomenclaturas o la forma técnica en que se tiene o se va hablando en el resto de la reglamentación. Después tenemos la estructura, que la tenemos en la parte 4 y la parte 5. Aquí ya nos habla de protecciones activas para preservar la seguridad y reglas para la elección e instalación de materiales. En la parte 6 nos vamos a encontrar con los protocolos para la verificación inicial y el mantenimiento periódico. Y en la parte 7, que es lo que me imagino que muchos de los que estamos acá hemos escuchado mucho de la parte 7, ya nos habla de lo que serían las reglas generales, ¿bien? En cuanto al entorno específico de trabajo. Aquí también es importante, es algo de lo que vamos a hablar ahora, esta parte 7 contiene dos secciones.
contiene la sección 771 y contiene la sección 770. Si nosotros vamos a leer la reglamentación, va a aparecer, por si lo vemos por primera vez, un montón de dígitos que al principio nos parece extraño, porque si lo vamos a leer sería AEA 90364-7-770 o -7-771. Pero bueno, ¿cuál es la diferencia, no? Se preguntarán por ahí algunos. En esta reglamentación, bueno, primero antes de eso, les traje un pantallazo muy rápido de cómo se verían las versiones digitales si ustedes van a la página de la EA y lo van a comprar. Esta sería más o menos cómo se ve. De esto no se preocupen, va a quedar grabado. Esto después lo pueden revisar con calma y van a ver cómo sería la composición y cómo lo van a encontrar en la página. Ok. Acá entonces vamos a ver un poco sobre las diferencias que les comentaba anteriormente. Bien. Lo primero que se creó, o sea, la edición de la 771, que fue la edición del 2006, en esa edición nos hablaban prácticamente de un marco normativo integral, bien, ya sea para industria, o sea, era un marco normativo que abarcaba, creo que tiene 250 páginas, o sea, es un material bastante extenso. En este material podíamos encontrar lo que era viviendas de alta demanda, perdón, oficinas y locales comerciales. Pero ¿qué pasó con el tiempo? O sea, las personas con el tiempo fueron haciendo muchas preguntas y ya a raíz de, o a partir de lo que eran estas preguntas, los ingenieros se dieron cuenta que el 80% de las preguntas que hacían sobre la reglamentación eran preguntas relacionadas al uso domiciliario. Entonces, ¿qué pasó? Que nació lo que sería la sección 770. La sección 770, que es la edición del 2017, nos habla de un conjunto más simplificado, o sea, ya no son 250 páginas, sino que son menos, pero te habla en un enfoque exclusivo de la parte residencial. Acá me gustaría aclarar un punto, ¿bien? El punto que lo puse acá como nota, que es, me parece que es importante que lo tengan en cuenta, y es que la 770, o sea, la reglamentación 770, no es igual a la guía 770, ¿ok? O sea, no tiene peso legal la guía 770. Como lo dice su nombre, es una guía. Así que si eres instalador electricista y estás haciendo algún tipo de instalación, o sea, ya haciendo desde cero o haciendo algún cambio, tienes que guiarte en la norma, que es la norma 770, no la guía. Ok, entonces otra de las preguntas que también me encontré en algunos comentarios de redes sociales era de personas que preguntaban si la 770, que era la del 2017, reemplazaba la 771, y la respuesta es no, no la reemplaza directamente, ¿ok? Como comenté, la 771, la 770, perdón, nace de la 771, pero no la reemplaza en ningún caso. Okay, si hasta acá vamos bien, pueden ir comentando en el chat si se va entendiendo y seguimos avanzando. Bien, entonces acá vamos a ver la diferencia. Bueno, se preguntarán por ahí, bueno, pero ¿dónde puedo utilizar la 770 y dónde me conviene usar la 771? Hay algunas características que inmediatamente cuando ya tengas tu proyecto armado vas a saber cuál es la diferencia entre cuál uso, ¿no? Entre si 770 o 771. Entonces, una de las primeras sería que la 770 es exclusiva para viviendas unifamiliares. La misma AEA expresa esto. La 771 ya se va a lo que son locales comerciales, oficinas o viviendas que tengan un consumo o una intensidad mayor a 63 amperes. Bien, entonces, si estamos dentro de lo que sería el rango izquierdo, de que, bueno, es hasta 63 amperes, es unifamiliar, es una vivienda de uso exclusivo, es hasta 10 kiloamperes de energía, ahí tengo que aplicar lo que es la 770. También abajo, si se dan cuenta en la tabla, bueno, menciona que otra de las características que tiene que tener en cuenta es que
es solo cuando tengo presencia de niños o baja densidad o facilidad de evacuación. Y la 771 tengo que usarla ya cuando tengo personal experto, alta densidad de evacuación, ya sea, por ejemplo, un centro comercial. Entonces, ahí ya es diferente, ¿no? Esa sería como una de las principales diferencias entre, bueno, cuándo decido usar una o cuándo decido usar la otra. Entonces, ahora nos vamos a lo que sería el sello IRAM y el sello de seguridad eléctrica. Cuando hablamos de lo que serían estas normativas para los cables, tenemos que tener en cuenta que existen certificadoras, en este caso, o también los que ponen la ley. Si nosotros hablamos de certificadoras, podemos encontrar a IRAM. IRAM tiene un sello de conformidad y estos sellos, IRAM lo que dice es cómo se va a construir, en este caso, si estamos hablando de cables, IRAM te dice, según su normativa, cómo se deben construir los cables. Por ejemplo, si tenemos la IRAM 247-3, nos está hablando exclusivamente de, bueno, lo que son cables unipolares sin envoltura. Después tenemos la 247.5, que son cables móviles. La 2178-1, que son cables de potencia, control y comando. Acá son generalmente lo que se conoce en la calle como los cables subterráneos, pero en realidad la norma en ningún momento te menciona o te habla sobre cables subterráneos. En realidad lo que te dice es cables de potencia, control y comando. Así es como se refiere la norma de este tipo de cables. Después tenemos la otra normativa, que es la 62267. Esta normativa, acá voy a hacer un pequeño paréntesis para aclararle algo. Aquí. Bueno, hay una tabla en la 770, que es la tabla de intensidades, donde, bueno, nos habla, es muy famosa esta tabla, nos habla de si yo tengo una sección nominal de 2.5 milímetros cuadrados, por ejemplo, eso digamos, un caño o un cable canal donde tenga línea y neutro y puesta a tierra, por ejemplo, dice, bueno, te va a soportar 21 amperes. Que eso, ojo, hay que cogerlo con pinzas porque no es tan así. Esa tabla está especialmente diseñada para lo que son una temperatura de 40 grados centígrados, y también tiene otras consideraciones más que hay que aplicar, ¿no? Pero bueno, para que más o menos entre en el contexto, esa tabla generalmente hace referencia a estos dos cables. Entonces, muchas veces, claro, cuando tenemos la tabla en físico, nos llegamos a preguntar, bueno, pero ¿qué sería esto y qué sería esto, no? En realidad es como que ahí la tabla habla del mismo cable, pero la diferencia está en que este tipo de cable que está acá, el IRAN 62267, es un cable de libre de halógenos. Bien, entonces este cable libre de halógenos lo vamos a tratar más adelante, pero en resumidas cuentas, si hacemos un repaso muy rapidito, este cable no va a liberar gases tóxicos. Entonces, dependiendo de un uso u otro, o sea, prácticamente el mismo cable, solo que la envoltura no libera estos gases tóxicos. Ok, entonces, seguimos avanzando. Por ahí déjenme ver si tengo la tablita. Esta es la tabla que les mencionaba. Vean que acá en la parte de arriba hace alusión a lo que les estaba comentando. Es que por ahí muchas personas a veces no saben, bueno, ¿de qué me está hablando aquí esta normativa? ¿Son las mismas? ¿No son las mismas? La única diferencia es eso, el tema de la envoltura del cable. Bien, entonces tenemos este otro también, que es el libre de halógeno, pero sin envoltura. Acá le puse como, digamos, una referencia. Hay otras normativas que no están acá contempladas, pero la vamos a ir viendo conforme a las otras capacitaciones. O sea, cuando hablemos de cables subterráneos, vamos a ver específicamente la norma, qué nos dice la norma, cómo se tiene que comportar el cable, ejemplos de uso, así con cada una de estas, ¿bien? Esto es, digamos, vamos a sembrar las bases aquí, hacer un pantallazo general, así que lo vamos a ir viendo más adelante este tema.
Después, esto es en base a, bueno, la certificación, ¿no? Que es IRAN quien nos dice cómo construir el cable. Pero también tenemos otro ente o otro jugador dentro de este ecosistema que sería la Secretaría de Comercio. La Secretaría de Comercio prácticamente lo que hace es decir qué es lo que se puede comercializar, es el que dicta los reglamentos técnicos, qué es lo que se puede comercializar en Argentina. Si nosotros íbamos a comprar un cable, podríamos llegar a encontrarnos con esto que está acá abajo, que es la resolución 169 barra 18. Bueno, lo que habla prácticamente es de que te dice que el cable tiene que tener de 50 hasta 1000 volts, ¿bien? En AC. Esto, aquí también me gustaría hacer un paréntesis porque esta resolución cambió últimamente. De esto vamos a hablar un poco más adelante, pero si son cables que están en stock viejos, quizás lo encuentren con esta resolución, aunque la normativa ya empezó a exigir que cambiaran. Ahora más adelante vamos a mostrar y hablar un poco sobre esto que también es importante. Ok. Entonces, bueno, vamos a ver un poco con unos ejemplos prácticos que hice muy rápidos cómo conviven esas normativas entre sí. Por ejemplo, en este primer ejemplo tenemos un cable, el que le dicen tipo taller, que en realidad sería el 247-5. Bueno, ¿qué hace IRAN y qué hace la EA? Bueno, IRAN en el papel de este cable lo que dice es, bueno, define cómo se fabrica el PVC para resistir movimiento. O sea, este cable es un cable flexible. Entonces, IRAN en este caso lo que te dice es, bueno, este cable se tiene que fabricar bajo estas características. Tiene que ser flexible, tiene que ser así. O sea, le da a las empresas que hacen la fabricación de los cables ciertos parámetros que tienen que cumplir. ¿Cómo entra la EA en este papel? Bueno, la EA te dice, bueno, que estos cables son generalmente usados para lo que son aparatos móviles, luminarias, lo que son equipos que se van moviendo en todo caso, y también, bueno, obviamente especifica que no son aptos para instalaciones fijas. Esto también lo vamos a ver en una de las diapositivas más adelante. En el segundo ejemplo que les traje, tenemos el cable de potencia, o también como lo conocen como cable subterráneo. Bueno, si hablamos del cable de potencia, tiene que estar normalizado como IRAN 2178-1. Esto acá también podemos resaltar que, ¿por qué dice -1? Porque ahí estos cables, cuando se fabrican, la norma se separa en -1 y -2 porque unos son cables hasta 1000 volts y los otros son cables después de los 1000 volts. Ok, entonces, ¿qué te dice IRAN? Bueno, define que el cable tiene que resistir tensiones hasta un kilowatt. Y la EA te da otras especificaciones, te dice dónde usarlo, te dice, bueno, este cable lo puedes usar obligatoriamente, colocarlo, si lo estás haciendo subterráneo, en una profundidad mínima de 70 metros, por ejemplo. La EA en este caso te sigue diciendo, bueno, cómo lo implemento, e IRAN te da o le da al fabricante qué tipo de características tiene que tener este cable. Y en este último ejemplo tenemos los cables libres de halógenos que están bajo el IRAN 62667. En este caso IRAN, bueno, te dice que no pueden ser, que no tienen que contener halógenos, o sea, o gases tóxicos. Y la EA te dice que, bueno, tiene que ser obligatorio, sí o sí, si lo usas en escuelas, hospitales, teatros, shopping. Otra vez tenemos otro ejemplo de que la EA te dice dónde utilizarlo. Ok, entonces, para hacer un resumen súper rápido, podríamos decir que en una parte, si nosotros tenemos este engranaje, funciona IRAN, que nos habla de lo que sería la normalización y la certificación de los cables. Esta, ojo, que puede ser, bueno, dependiendo de si es equipamiento eléctrico, puede ser otro tipo de ente, puede ser TV, puede ser IQC. En este caso, IRAN es uno de ellos que lo que hace es garantizar que se cumplan con lo que son los cables, ¿no? Materiales de construcción. Después tenemos el logo de seguridad eléctrica, que este viene más desde la parte legal, o sea, lo que se puede y lo que no se puede comercializar. Y por último, en este conjunto, o esta terna, tenemos a la EA, que es el que se encarga
de decirte, bueno, dónde es la instalación y cuál es su aplicación. Nosotros como instaladores, cuando tenemos un proyecto, tenemos que jugar con estos tres entes, tenerlos en cuenta a la hora de hacer una instalación segura. Ahora, una de las preguntas que suele hacerse las personas es, bueno, está bien, ya conozco que existe el logo de IRAM, conozco que existe la EA, ¿dónde puedo aplicar ese cable? Conozco toda la normativa. Ahora, ¿cómo lo identifico este tipo de cables? Si nosotros tenemos un cable, generalmente podemos encontrar este tipo de nomenclatura en el cable. Ahora vamos a desarmarla, ¿no? Si tenemos, si vemos lo que es 450/750, nos está hablando de lo que sería la tensión nominal. Y acá me gustaría hacerle una consulta, por ahí, no sé si escucharon hablar de esta tensión nominal, pero a veces se genera una confusión entre lo que significa este valor, porque hay personas que dicen que significa que el cable va desde 450 hasta 750, hay otras personas que dicen que el 450 es AC y el 750 es DC, y hay muchas cosas que por ahí las personas tienden a identificar esta nomenclatura de forma errónea. Entonces, bueno, por ahí me gustaría que si se animan en el chat pueden colocar qué creen que significa esto y ahora en un rato vamos a dar la respuesta. Bien, entonces tenemos la tensión nominal, después tendríamos lo que sería el código, que es este que está acá abajo, que te dice, bueno, este cable está bajo la normativa Mercosur, que es el NM 247, pero código 01. Ahora vamos a ver qué significa también este tipo de códigos en los cables. Obviamente este código también nos dice algo. Tenemos la clase, que de la clase también cuando estemos facilitando cómo se compone el cable, vamos a hablar un poco de la clase también, que es importante, pero en términos generales, y por hacerlo un repaso también muy rápido, la clase sería qué tan flexible es, o sea, si es rígido, clase 1, si es semirrígido, si es totalmente flexible, ultra flexible, o sea, de eso te habla cuando estamos hablando de la clase. Y después, bueno, obviamente tiene que tener ese cable también el certificado, que es el certificado de IRAM. Ok, bien. Entonces, acá vamos a ver la primera tabla que contiene la clase de los unipolares sin envoltura. Tenemos lo que sería la familia, el código clase, la tensión y dónde se usa, ¿no? La descripción. Acá lo que me gustaría que ustedes se lleven de esta tabla es lo siguiente. Si ustedes ven, dame un segundo que estoy admitiendo a persona. Ahí está, ok. Yo lo que quiero que se lleven ustedes de esta tabla es lo siguiente. Si yo marco aquí de forma rápida para reconocer si un cable lo puedo utilizar para instalaciones fijas o no, generalmente acá en este primer dígito, cuando hay un 0 o está el dígito solo, generalmente me está diciendo es que el cable es un cable que no se puede utilizar para, perdón, que se tiene que utilizar para instalaciones fijas en este caso. Se puede utilizar para instalaciones fijas. Bien, entonces tenemos, si se dan cuenta también, la tensión varía. Tenemos tensiones de 450 a 750 y tenemos tensiones de 300/500. Esto, como lo vemos de forma rápida, tenemos, bueno, la clase, esto que nos indica qué tipo de flexibilidad tiene. Este sería el cable que nosotros conocemos o el que más usamos generalmente cuando hacemos alguna instalación fija en el tablero, que sería el 247-302, es un cable unipolar flexible. Cada una de estas características, o sea, el número está relacionado con la descripción o, en este caso, el tipo de cable, cómo está conformado el tipo de cable, o sea, ya sea si es para tableros, ya sea para uso general, el unipolar rígido, que es prácticamente, tiene un solo hilo de cobre,
Entonces, cuando vean que es un 0 delante o tiene un solo dígito, generalmente son los cables que utilizamos para el diseño de tableros. ¿Ok? Bien. Entonces, aquí avanzamos por la otra. Ok, ahora vamos a ver lo que son los cables móviles y lo que están prohibidos, oiga bien, prohibidos en las instalaciones fijas. Acá ya tenemos otro tipo de códigos. Tenemos el código 42, el código 52, el 53. Si hablamos del código 42, es el comúnmente conocido como perfil 8. Si hablamos del 53, es el código como tipo taller. Ahora, acá recuerden que estamos hablando del tema de las tensiones. Otra forma de reconocer fácilmente de que no se puede utilizar en una instalación fija es la tensión. O sea, la reglamentación exige que tiene que ser sí o sí una tensión de 450/750. O sea, no puede ser una tensión de 300/300, 300/500. No, no se puede usar en ese caso para instalación fija si tiene este tipo de tensión. Así que si usted va a comprar un cable y dice 247-5 y está en su tensión es menor a esos parámetros que les mencioné anteriormente, no es un cable que puedo utilizar para un tablero. Ok. Entonces vamos a ver ahora por ahí lo que estuvieron comentando en el chat, a ver si voy bien. Ok. Bien. Juan comentó que es 450 es entre línea y puesta a tierra. Y 750 entre líneas, es correcto. Ese es el valor, 450 y 750 es el valor eficaz. Bien, no es el valor, o sea, sí, es el valor eficaz entre estos dos puntos. Así que perfecto, Juan, con esa respuesta. Ok. Ahora, si seguimos por acá. Aquí les traje una tabla diferencial para ver, bueno, cómo puedo ahora, ya sé cuáles son las normativas que lleva, ya sé cómo tiene que ir en la parte de la nomenclatura, ya sé cómo tiene que ir marcado. Entonces, pero ¿y qué pasa si yo voy al mercado y hay uno que por ahí no me convence o tiene una marca de más o dice solamente 247? ¿Cómo hago para reconocer eso? Hay algunos detalles claves que puedes utilizar para reconocer un cable cuando está normalizado y cuando no está normalizado. Cuando es un cable normalizado, tiene que ir la normativa IRAN NM 280. O sea, esta normativa es la que contiene todas las normativas de la fabricación de los cables que vimos en la diapositiva anterior. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? La normativa NM 280 no permite el uso de lo que sería el alucobre, o en este caso, aluminio bañado en cobre. Ese cable está totalmente prohibido, ¿bien? Por las reglamentaciones y normativas. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es el comportamiento ante el fuego. El normalizado tiene que ser autoextinguible e ignífugo. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo le prendo al cable que con un encendedor, él se tiene que apagar después de cierto tiempo. O sea, no puede correr en toda su cubierta ese fuego. Ahora, en lo que tiene que ver con el otro tipo de cable, generalmente suele ser inflamable. Eso es súper delicado y complicado si estoy haciendo alguna instalación y quiero que esa instalación, o sea, estoy haciendo la instalación de mi casa, por ejemplo. O sea, no voy a poner en riesgo mi familia, por comprar un cable que se incendie a la primera de cambio. O sea, eso es súper delicado. Es importante tenerlo en cuenta también. Pero bueno, es una de las formas que se usa para diferenciarlo. Después hablamos de la sección y la resistencia. Esto, obviamente, cada fabricante de cables te indica que para cierto cable existe una resistencia eléctrica
basada en lo que son el ohm sobre los kilómetros, ¿ok? Ahora, acá también hay otra diferencia bastante importante de si nosotros tenemos los dos cables en la mano, generalmente el cable que no es normalizado suele pesar hasta un 40% menos que el cable que es normalizado. Eso sería una comparación bastante rápida. Bien, ok. Ahora me gustaría darles un ejemplo de lo que sería unas diferencias comerciales. Si nosotros vamos ahora mismo al buscador de Mercado Libre, podemos encontrar que nos venden este tipo de cables, nos venden los cables normalizados. Ahora vamos a ver un ejemplo de, bueno, ¿cómo los encuentro? O sea, ¿cómo sé reconocerlos? ¿Cómo puedo saber si lo que me están vendiendo es un cable normalizado o no? Bien, acá tenemos este cable, no puse la marca ni nada, pero bueno, si ustedes van a mercado seguramente lo van a encontrar. En este cable estoy haciendo una comparación de un cable unipolar de 4 milímetros, 100 metros, y ya acá es donde empieza a sonar raro, ¿no? O sea, porque miren esto que está acá, vean lo que dice, alu cobre. Entonces, acá es importante que ya prácticamente el vendedor te está diciendo que ese cable, o sea, es alu cobre y no está reglamentado, o sea, no lo avala la reglamentación. Tenemos este otro cable, que es el cable de ERPLA, la misma comparación, 4 milímetros cuadrados, 100 metros, pero este sí está certificado. Ahora me dicen, bueno, ¿qué diferencia puedo ver acá? Aparte del nombre, obviamente, que dice alucobre, nos vamos a dar cuenta en el precio. ¿Por qué? Es hasta un 49% más barato el cable de alucobre. Ahora, acá es donde entra en juego, digamos, el nivel de profesionalismo que tiene en este caso el instalador, de poder ofrecerle materiales de calidad certificados a su cliente. Bien, o sea, no es un tema ya más de moral, que no siempre tengo que pensar si lo que le estoy haciendo a la otra persona, el trabajo que estoy realizando, es el mismo trabajo que haría para mí, para mi casa, para mis seres queridos. O sea, yo, por ejemplo, no voy a ir a casa de mi tía y le voy a vender un cable de alucobre, o sea, y lo voy a instalar, porque sé que puede correr algún tipo de peligro, porque ese cable no se sabe cómo puede reaccionar. ¿Bien? Entonces, este es uno de los puntos importantes. Este es uno de los puntos importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer esta compra. Pero no solamente está en la foto. Por ejemplo, acá tenemos, si nos vamos a la descripción técnica, ya el de la otra marca nos dice, bueno, que es aleación de aluminio y cobre. Acá abajo también tenemos otro punto importante, que era lo que le mencionaba hace un rato. Miren esto. Vamos a ponerlo en rojo porque la verdad que llama la atención. Miren esto. Miren lo que dice acá. Entonces, una de las cosas que dice la reglamentación es que tiene que ser 450/700, 750. ¿Ok? No puede ser 700, no puede ser 400. La normativa te especifica exactamente qué es lo que qué es lo que tiene que soportar ese cable. Bien. Ahora, por ejemplo, si lo comparamos con el otro cable de ERPLA, ya nos dice, bueno, las normas de aplicaciones ya te dice que es de IRAM, te dice que es de cobre, PVC. En las descripciones también, esta persona que publicó el cable te lo dice de cierta forma, donde te dice, bueno, este producto es alucobre, es inferior de la del cable normalizado. No obstante, el diámetro total del cable más el conductor coincide con la medida publicada en esta foto. Ojo con esto, presten atención a esto que también es importante y ahora vamos a decir por qué. Un poco también lo que llega a sorprender son los comentarios de las personas que dicen, bueno, calidad recomendada, muy buen producto, lo usé sin problema, muy buen producto recomendado, pero ahí es donde te preguntas, bueno, ¿hasta dónde puedes saber si está bueno o está malo? O sea,
¿cómo hizo él para verificar si el cable de verdad sirve? O sea, el cable que no se le incendió la casa todavía y por eso dice que está bueno. O sea, eso es lo que por ahí esta publicación me causó un poco de risa y preocupación, les soy sincero, porque este tipo de productos en el mercado no debería existir si estamos poniendo en juego lo que sería vidas humanas, seres vivos o nuestra propia casa. Imagínate que tengas un edificio, perdón, tengas venta de ropa o eso y lo tengas bajo este tipo de cable, o sea, se te incendia en 2 segundos. Bueno, entonces, esto es lo que les decía, que me parece súper importante. Pues, bueno, aparte de que la publicación está mal desde que empezamos, desde la parte de arriba hasta la descripción, esto también me parece importante y es un tema que vamos a tocar más adelante, que es que están midiendo solamente el diámetro de la parte de afuera como para decirte, sí, sí, el cable que yo te estoy vendiendo es un cable de 4 milímetros cuadrados, porque, mira, yo te pongo el escalímetro y mide 4.4 milímetros. Primero, para comenzar, la medición de milímetros no es lo mismo que la dimensión de milímetros cuadrados. O sea, una cosa es el diámetro. Vamos a hacer aquí un dibujito rápido, perdón si lo hago medio mal. Nosotros tendríamos lo que sería el radio, tendríamos, este sería el diámetro, y si lo hacemos de esta forma, vamos a pintarlo así, esta sería la sección, ¿no? O el área. Entonces, cuando hablamos de sección nominal, se refiere es a toda la sección nominal, no al diámetro. Aquí únicamente se está expresando en el diámetro, no te está diciendo milímetros cuadrados. Y el hecho que, por ejemplo, si yo compro un cable que me tiene que decir 10 milímetros cuadrados, no significa que tiene que medir 10 milímetros. Bien, el diámetro. O sea, eso está mal por todos lados, esta publicación. Después, si nosotros vamos y nos fijamos, hacemos un zoom y hacemos un corte exacto del cable, nos damos cuenta que generalmente este cable tiene más cubierta que lo que en realidad es la sección que debería tener. O sea, si este cable nosotros en realidad lo queremos comparar con un cable de 4 milímetros, por ahí la sección o lo que conduce, que es lo que en realidad importa, lo que conduce ese cable es mucho menor a lo que puede llegar a conducir un cable de cobre, ¿ok? Si nosotros hacemos una analogía rápida, el cable de cobre por ahí sí está diseñado para soportar 30 amperes, por decir un número, este quizás soporte la mitad o un poquito más de la mitad. Entonces eso nunca te lo van a decir en este tipo de publicaciones. Ok. Acá les traje también una foto gracias a Ángeles, que me la pasó, donde los cables ahora tienen que tener este tipo de certificación, que es la certificación IRAN, con un código QR, y cuando escaneas el código QR, si usted lo quiere hacer ahora, tiene un minutito mientras voy explicando, así lo ven vivo, cuando escanea ese código QR, vamos a hacerle zoom acá, así lo ven con calma, ese código QR tiene que llevarte a una página, a la página de IRAN, donde te está certificando que el cable de verdad fue certificado, valga la redundancia, ¿no? Ya fue comprobado, o sea, que el cable es seguro. Entonces, esto es importante también cuando vayan a comprar el cable, porque seguramente cuando tengan el otro cable, que es el cable trucho, no va a tener este QR, o por ahí, si cuando intentas entrar, te va a llevar a otro lado. A partir del 2025 empezaron a implementar este tipo de cambios, así que bueno, de ahora en adelante, cuando vayan a comprar algún cable, por favor, tengan en cuenta que tenga esta certificación. Ok. El rol de las asociaciones, esto vamos a hacerlo súper rápido, por ahí a las personas que no lo conocen, existen asociaciones de instaladores electricistas, acá en Argentina, por lo menos lo que es AIERIC,
Esta se encarga de hacer capacitaciones, lo que tiene una fuerte comunidad de instaladores electricistas, donde ahí, bueno, se pueden hacer diferentes preguntas. Si tienes algunas dudas en cuanto a reglamentaciones u otras cosas, ahí te van a poder ayudar en base a la normativa, que es lo importante. Después existen otras asociaciones como ASIEDE, que se encarga de capacitaciones, el desarrollo comercial, el APSE, que se encarga de autoría, certificación y control. Y también existen asociaciones como Relevando Peligros, que son asociaciones preventivas. Yo les diría que si tienen un tiempo también, bueno, y no conocían este tipo de asociaciones, puedan ir a su página web, ingresen, vean de qué se tratan. Es bueno poder conocer cuando estamos en el rubro eléctrico, dónde podemos apoyarnos. Bien, así que este punto me parece que está bueno poder profundizarlo y que ustedes puedan investigar un poco sobre este tema. Ok, déjenme tomar algún segundo. Bien, acá es un tema que también yo quise traerles a todos ustedes, que sería el tema de resguardo eléctrico y un par de ideas, ¿no? Para tener un resguardo. ¿Cómo sería o a qué me refiero con el resguardo? Bueno, si yo voy a una casa, por ejemplo, que ya tiene un tablero o lo estoy haciendo por primera vez, es bueno poder entregarle este valor agregado al cliente diciéndole, mira, mi trabajo es profesional, lo que yo te hice fue, te instalé esta termomagnética con 2 polos, esto y esto. Después, más adelante, si el cliente quiere hacer otro cambio conmigo, ya yo sé, tengo un historial de eso, de lo que hice anteriormente. O sea, yo puedo enviarle ese historial al cliente a través de correo, de WhatsApp, y lo podría tener como respaldo o evidencia de que yo hice esa instalación. Bien. Ahora, yo creé para todos ustedes una planilla que sirve como de guía. Esta planilla, o sea, no, digamos, no tiene algún peso legal ni reglamentario, es más que todo una planilla de guía, y es una planilla que por ahí les puede llegar a servir para poder elevar el nivel de profesional. O sea, no es lo mismo cuando yo voy a una instalación, intento decirle al cliente, bueno, te cambié este cable, este y este otro, y me fui. Y listo, que dejarle toda una planilla diciéndole, mira, te cambié este dispositivo de protección, puse este otro, con tantos polos. Claro, ahí la persona se va a quedar maravillada. Dice, bueno, este me está entregando algo súper profesional. Eso está bueno que lo puedan tener ustedes, ya sea poder después enviárselo al usuario a través de un correo, decirle buenos días, buenas tardes, señor Nicolás. Después de hacer la revisión, resulta que encontré esto, estos fueron los cambios que realicé. Esto, créanme, que les va a elevar su nivel de profesión, de profesional, y lo va a distinguir entre otros profesionales o instaladores que existen en la calle. No estoy hablando de nivel de instalación domiciliaria. Bien, entonces, lo que vamos a hacer, yo les puedo mostrar por acá más o menos cómo sería el tema cómo sería el tema del archivo que cree. Es simplemente un reporte, ustedes lo pueden tomar de guía, hacer su propio archivo. Pero acá puse diferentes cosas, no sé, características del suministro. Aquí pueden colocar el número de polos del interruptor que está actualmente en la instalación. Acá puse, por ejemplo, lo que era la inspección visual, si está todo bajo la reglamentación. También ustedes lo pueden colocar. Detalle de circuito, cableado de protecciones. Esto también puede ir agregándolo. Obviamente esto va a depender del tipo de instalaciones que ustedes se dediquen a hacer, pero lo puede modificar sin ningún tipo de problema. Y al final, bueno, acá la firma de aclaración del instalador, y acá puse como para que pudieran enviar evidencias fotográficas. Ángeles le va a facilitar este PDF, luego se los va a enviar por el correo que ustedes se registraron, y luego también le va a enviar un link de Canvas. Ese link lo que le va a permitir a todos ustedes es poder le va a permitir poder editar ese archivo, o sea, en base a lo que ustedes necesiten. Así que bueno, quedan 6 minutos, vamos a ver si hay por aquí algunas preguntitas. Excelente, Richard, gracias por todo lo que fuiste compartiendo.
Bien. Entonces quedó, no sé si quedó claro o no entendieron mucho de cómo me expliqué yo, pero bueno, qué bueno poder estar ahí con usted y poder compartir un ratito, compartir conocimientos con ustedes también. Bueno, ok, bien. No sé si antes quieran hacer algún tipo de aporte, qué temas les gustaría ver más adelante, eso también está bueno eh, que podamos verlo. Ya nosotros junto a María tenemos un diagrama de todo lo que vamos a ir viendo en este recorrido. Van a ser charlas súper cortitas, bien, así como la de hoy, van a ser, digamos, al clavo. Así que no se preocupen, todos los meses vamos a tener una. Vamos a ir de a poco, vamos a ir avanzando el nivel, después vamos a ir viendo ecuaciones, cómo resolverlas, vamos a ver las secciones, vamos a ver un montón de cosas y por ahí ustedes mismos también pueden ir pidiéndonos, ya sea a través de la red de Instagram, a través de ERPLA, se pueden contactar con María. De eso, bueno, quiero agradecerles también por el día de hoy estar aquí con nosotros, poder compartir. Bueno, estén atentos a las redes que vamos a estar subiendo más información. Excelente, Richard, muchas gracias por compartir, bueno, todos tus conocimientos, tu experiencia, y bueno, gracias por participar a todos. Como decía Richard, tendremos muchos más encuentros próximamente y les vamos a ir informando. Bien. Bueno, entonces nos despedimos por hoy, Ángeles. Nos despedimos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Chao, chao, nos vemos. Chao, chao. Gracias, chau, chau.